Listo. Este video se trata sobre persistencia de datos. No es lo mismo hablar de persistencia de datos en el frontend que en el backend. Lo que a mí ahorita se me ocurre más cercano a persistencia de datos sería el uso de local storage para guardar ciertas variables. Pero, pues esto funciona de una forma muy diferente en el backend. Entonces, primeramente, tenemos que entender este concepto básico. Tenemos primero la letra A, que sería atomicidad, que no hay nada a medias. ¿Esto qué quiere decir? Que se ejecuta todo o no se ejecuta absolutamente nada. Entonces, por ponerles un ejemplo, si van a la tienda y pides algo y te cobran 30.000 y registran el pedido, pero resulta que el sistema se les cayó, lo que sea, y el pedido no se registró. Entonces la tienda tiene dos opciones: o te devuelve la plata o reintenta el pedido hasta que logre realizarse en el sistema. No puede dejarte a ti sin tus 30.000 y sin el pedido registrado. En segundo lugar, tenemos la consistencia, que nos dice que la base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido, nunca a uno corrupto. Entonces, por ejemplo, vamos a quedarnos en la tienda. Estando en la tienda, le pagan al señor, le pagan 20.000 pesos. El señor coge la plata, la mete en la caja, coge las vueltas y se la da al vecino. Pero resulta que la caja le quedó en negativo, o sea, se quedó sin plata. Entonces, eso no puede pasar, no puede quedar en un estado corrupto. Luego tenemos la isolation, que sería el aislamiento, y lo que dice es que las operaciones no se pisan entre ellas. Entonces, cada transacción trabaja como si las demás no estuvieran interfiriendo, según el nivel de aislamiento configurado, obviamente. Digamos que el sistema, en un ejemplo de un restaurante, dos personas piden la misma cosa, piden una hamburguesa cada uno. Ellos no saben que el otro pidió la hamburguesa. Sin embargo, el sistema se tiene que encargar de que esta transacción no se lleve a cabo para los dos, ya que habría una inconsistencia, digamos que en la base de datos, de que solo había una hamburguesa y se dieron dos. Eso no tiene sentido. Y por último, la de durability, que en este caso pues, sería durabilidad, lo que nos dice que una vez que la transacción se confirmó, o sea, es decir, el commit se hizo, sobrevive aunque el servidor se caiga, digamos que un milisegundo después. Una vez ya has hecho el pedido y el pedido te lo confirmaron, si en McDonald's se les cae el servicio, tú ya tienes el recibo, el comprobante de que efectivamente ese pedido se guardó en la base de datos de ellos y te lo tienen que dar. Lo segundo que podemos hablar sería de las transacciones. Entonces, una transacción agrupa varias operaciones de escritura que se comparten como una sola unidad, como un solo proceso. O se aplican todas o no se aplica nada, que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Como que no existe un estado intermedio visible para el resto del sistema. Entonces, aquí en este pequeño diagrama que realicé, entonces está el inicio de la transacción, donde hay dos operaciones dentro de una sola operación. Inicia la transacción y la operación 1 se realiza con éxito. Listo, pasemos a la operación 2. La operación 2 tiene dos opciones: que sale bien o que sale mal, no tiene más. En caso de que salga bien, pues los datos en la base de datos van a persistir, la escritura se hizo bien, todo va a estar perfecto. En caso de que haya fallado algo, lo que sea, no importa que haya sido, entonces si la operación 2 falló, se deshace la operación 1 y no se hace absolutamente nada. El proceso en general quedó invalidado. Vamos a hacer como la analogía y cómo se vería un poquito en código. El escenario, como pueden ver acá, es se crea un pedido y se descuenta el stock, o sea, se actualiza el stock del producto. Son dos escrituras relacionadas que, digamos que si una pasa, la otra tiene que pasar. Entonces el usuario hace el pedido normal, ¿no? Y dice, no, yo quiero dos unidades de PC. Y hay lo mismo, hay dos opciones. Entonces estamos la opción sin transacción y la opción con transacción. En este primer caso, que sería la opción sin transacción, pasa lo siguiente: se crea el usuario hizo el pedido, se crea el pedido en el sistema y digamos que el stock es menor al pedido. Pero igual se intenta actualizar el inventario una vez ya se ha realizado el pedido. ¿Qué pasa? Digamos que en cuanto a tablas, a registros en base de datos. Entonces, el producto queda intacto, la tabla de productos, la cantidad sigue siendo uno, incluso si el cliente pidió dos, pero se registró un nuevo pedido del producto uno con ID 1, que en este caso sería el PC, de dos cantidades. Entonces, por ejemplo, si después el jefe dice, pero ¿por qué sí? O sea, ¿por qué está este desfase de que se hizo este pedido si solo había esta cantidad? No tiene sentido. Un poco de código sería de esta forma. Entonces, con el repositorio se guarda el pedido. En este punto, ya el pedido está guardado, ya no hay retorno. O sea, ya está escrito en la base de datos, ya está persistido. Luego se busca el producto, se encuentra el stock y resulta que aquí ocurre un error. ¿Error de qué? De que lo que les comentaba, que el stock es menor a cero, cosa que no puede pasar, por ejemplo, o que la conexión se cayó simplemente. Entonces, en este punto que falló todo, esto no se realizó. Sin embargo, el pedido sí quedó guardado, cosa que no tiene sentido. Luego vamos al proceso con transacción, que es como el mundo ideal, ¿no? Se crea el pedido, lo mismo, stock menor al pedido, se intenta actualizar el inventario y aquí es diferente. ¿Por qué? Porque claro, la tabla de productos sigue igual, solo hay la misma cantidad de PCs, pero en la tabla de pedidos no hay un pedido registrado porque al final este proceso no se realizó por completo. Entonces, para irnos un poco al código, se crea la transacción. Dentro de la transacción se busca, digamos, que el producto, se valida que el producto, digamos, que efectivamente exista. Si no, manda un mensaje de excepción. Luego valida el stock. En caso de que no haya suficiente, se manda un mensaje de excepción y se hace un rollback se hace un rollback. Luego se descuenta el stock, se actualiza la cantidad de cosas que había de ese producto y se guarda el producto, creando así, digamos, que también el pedido. En caso de que haya algún fallo, se hace el rollback y al final no, pues, no termina haciéndose nada, que es como lo ideal. Cosa importante que tenemos que entender: no todo es una transacción. Eso es una regla de oro. Solo si ambos procesos equivalen a una misma historia de negocio, ahí es una transacción. Uno no puede, o sea, en este caso nos preguntamos, si hago esto y esto falla, ¿hay algún problema? Si la respuesta es un mínimo sí, entonces sí es una transacción. Es un proceso conjunto que se tiene que realizar por completo. Si la respuesta es un no, no vale la pena hacer una transacción. Si vemos todo con una transacción, lo mismo sería sobre ingeniería, no habría necesidad. Y aquí hay un tipo de trade-off. Entonces, mayor consistencia en los datos por las transacciones, pero no todo en esta vida es gratis, entonces más trabajo para la base de datos.
Siguiendo con los índices. Entonces, un índice es una estructura auxiliar que la base de datos mantiene para encontrar filas sin tener que revisarlas, digamos que todas una por una. Imaginemos que tenemos un libro de 800 páginas y tú te preguntas, no, yo quiero saber dónde se menciona la palabra árbol en esas 800 páginas. Tenemos la primera opción, que sería un libro sin índice. Entonces, ¿qué harías tú? Te vas a la página uno, la lees por completo y dices, no, aquí no hay ninguna palabra que diga árbol. Vas a la página 2 y tienes exactamente el mismo resultado. Vas a la página 3 y dices, ay, listo, aquí sí hay. Y así haces con las 800 páginas hasta que termines todo el libro. Esto se llama Full Table Scan, cosa que es pésimo para el rendimiento de una query, una petición, sí. Luego tenemos la parte con índices. Entonces, si tu libro al final de todo tiene un índice, te va a decir, listo, estás buscando la palabra árbol está en la página 3, en la página 505 y en la página 508. Allá puedes encontrarlas. Entonces, no tienes que buscar página por página, sino que el índice directamente te dice lo que buscas está acá, mucho más rápido. No tienes que hacer todo el chorrero de búsquedas. Entonces, como te dije anteriormente, todo tiene un costo. A esto se le llama trade-off y es lo que se tiene que analizar. ¿Qué preferimos? Entonces, cada vez que se agrega o actualiza una página, se tiene que modificar el índice y eso es un trabajo extra para la base de datos o para el proceso en general. Por eso lo mejor es hacer una indexación inteligente. No todas las columnas se tienen que indexar. Solo se indexan las columnas donde se hacen varias búsquedas o digamos o las que se ordenan seguido, como dice acá. Luego tenemos el problema N más uno, un problema muy, muy, muy común. ¿Y esto de qué se trata? Entonces, haces un viaje para obtener la lista de N objetos que quieres. Y luego haces N cantidad de llamadas a la base de datos para obtener información de cada objeto. Y la pregunta es, ¿por qué no traes todo de una vez? Listo, entonces mira esta conversación entre jefe de cocina y mesero. El jefe de cocina le dice, ¿cuántas personas pidieron hoy? Entonces el mesero le dice, no, 10 personas. El jefe de cocina le dice, listo, ¿qué pidió la persona uno? Pasta con atún, le dice el mesero. ¿Qué pidió la persona 2? Una Coca-Cola. Y así hasta llegar a la persona 10. ¿Qué pidió la persona 10? Un perro caliente. El mesero sale de esa cocina y dice, ¿por qué no me pidió una lista de los usuarios con sus pedidos? Entonces, vamos al código y es que, listo, aquí se hace una query para traer los pedidos en esta parte de acá y por cada pedido se hace otra query. Entonces se recorre la cantidad de pedidos que se trajeron acá arriba y estos pedidos se van metiendo en este array, cosa que es totalmente innecesaria. Ir pedido, digamos que producto por producto, perdón, pedido por pedido, viendo los productos que se pidieron. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer una sola consulta que traiga los pedidos y los productos relacionados a ese pedido. Entonces, como se puede ver acá, un pedido repo.find con una relación con producto y se retorna el pedido que, bueno, como dice acá, el producto ya viene cargado dentro del pedido. Entonces, de pasar de N pedidos, o sea, una llamada para este pedido y la cantidad de llamadas para la cantidad de pedidos que había a una sola llamada, eso en cuanto a rendimiento, la base de datos, su backend se los agradecerá. Luego vamos a otro concepto importante que sería la paginación. Entonces, cuando haces una petición HTTP tipo GET de todos los elementos de una tabla, no debería volver todos de una vez. Tiene que volver por secciones o por páginas. Entonces, digamos que haces una búsqueda en Google. ¿Cuándo Google te ha devuelto más de 12 resultados en una misma página? Yo creo que nunca. Google devuelve máximo 12 resultados de este tipo. Y el resto lo divide en páginas. Porque Google sabe que tú no vas a ver absolutamente todos los resultados. Tú solo quieres ver los más vistos, los más leídos. Entonces, último concepto, si mal no estoy, sería el pool de conexiones. Abrir una conexión a la base de datos no es así como así. Uno no puede estar abriendo conexiones a la base de datos cada que necesita pedirle algo a la base de datos. Entonces, lo primero que se gasta pues, es el handshake, que sería el proceso de establecer una conexión con la base de datos. Esto gasta recursos, gasta tiempo. Lo segundo es que cada vez que queremos abrir una conexión, la base de datos se tiene que asegurar de que efectivamente quien quiere abrir la conexión tiene ese acceso. Y por último, que es como lo que a mí más me preocuparía, es el tema del consumo de CPU, RAM y red. Cosa que al abrir una conexión cada vez por cada petición, por ejemplo, estas tres cositas se subirían demasiado. Cosa que lo mismo, no nos benefician absolutamente nada. Entonces, un pool de conexiones es un conjunto de conexiones abiertas y reutilizables a la base de datos. Entonces, tenemos la cantidad de peticiones, el pool, que sería las conexiones que están constantemente abiertas y se están reutilizando, y los procesos finalizados. En este momento, como se puede ver, todas las conexiones están ocupadas. No hay quien reciba peticiones de pues, la caja de peticiones. Sin embargo, resulta que este terminó su proceso y le dijo, listo, tome su proceso finalizado y estoy libre para que me manden otra petición. La caja de peticiones dice, listo, encontré una petición libre, la voy a reutilizar. Y le manda la petición, este pasa a estado ocupado y la caja de peticiones vuelve y espera a que otra se desocupe. Por último, para finalizar el video, digamos que me gustaría darles algunas cosas que también se podrían investigar, que son muy importantes entenderlas, comprenderlas. No se alcanzan a hablar en este tipo de videos porque, como les dije al principio de los videos y como se los estaba diciendo siempre, esto es una guía más o menos de por dónde pueden ir. Sin embargo, la responsabilidad de investigar más allá de volverse expertos, maestros en algo, es de ustedes como desarrolladores. Entonces, cosas así que pueden investigar que me parece importante, el tema de soft delete y hard delete, qué es soft delete, qué es hard delete, cómo se hace uno, cómo se hace el otro. El timestamps automáticos, quién es el que define la hora en la que se hizo, el frontend, el backend, uno mismo de forma manual. La siguiente cosa sería la normalización básica de las bases de datos, es decir, hay una parte en la que se dice que la información no tiene por qué estar repetida en varias tablas de la base de datos, eso no tiene sentido, pero pues digamos que hay varios niveles de normalización y eso también lo pueden investigar, es muy importante. Lo siguiente sería el tema de las validaciones. ¿Qué valida un DTO? Fue lo que hablamos, digamos que en el video pasado, dónde se valida los datos, antes o después de que lleguen a la base de datos. Es la base de datos quien se encarga de decir, no, esto no me sirve. O es nuestro código el que se encarga de decir, esto no me sirve, no voy a desgastar a la base de datos con esto.
Luego tenemos los constraints, que es unique, que es not null, para qué es una foreign key, qué es, para qué sirve, qué nos ayuda. Los seeds, que sería, digamos que es, bueno, principalmente qué es un seed, para qué sirve un seed en un script de nuestro proyecto, porque es importante en un equipo, por ejemplo, porque es importante si queremos pasar de develop a producción. Y por último, los backups. Sí, investigar como que qué es un backup de una base de datos, cada cuánto se recomienda hacer un backup en producción y muchísimas cosas más en realidad. Hay mucha información en Internet, muchos conceptos que aún no se han ni siquiera mencionado. Y digamos que aquí vuelvo y juega, vuelvo y se los digo. eh, es responsabilidad del desarrollador decir, listo, esto fue lo que me enseñaron, voy a profundizar en esto. Luego profundizo en esto. Esto que vi por acá no lo mencionaron, pero sé que sirve para el backend, sé que sirve para el tema de persistencia de datos, voy a investigar. Entonces, como siempre, mi invitación es que investiguen mucho más allá de lo poco, porque es muy poco lo que se dice en este video. Y listo, muchas gracias por su tiempo, por escuchar todo este video y ya.